Imagina entrar a un lugar donde cada mirada te pesa, donde el juicio de las apariencias lo decide todo. Ahora piensa en alguien rechazado, humillado por su ropa desgastada y su pasado invisible, sin saber que llevaba un secreto capaz de cambiar la vida de todos a su alrededor. Este hombre, un forastero sin memoria, enfrentó el desprecio de un pueblo que lo juzgó por lo que parecía ser, no por lo que realmente era. Pero lo que nadie sabía es que detrás de su silencio y su apariencia humilde, había un poder latente, una verdad oculta que, al revelarse, desataría justicia y redención en un lugar consumido por el prejuicio. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto del valor de una persona está oculto a simple vista? ¿Qué harías si fueras tratado como nadie, sabiendo que lo tienes todo? Quédate hasta el final porque esta historia no solo cambiará tu percepción de las apariencias, sino que te mostrará el verdadero significado de la transformación. El pueblo de San Agustín estaba envuelto en una bruma de apariencias engañosas. Las callejuelas empedradas, con sus esquinas desgastadas por el tiempo, resonaban con los susurros afilados de sus habitantes. En medio de esta escena, un hombre de ropas ajadas y mirada perdida deambulaba como un espectro. No recordaba ni siquiera su propio nombre, solo cargaba el peso de ser tratado como un don nadie. Cada mirada dirigida hacia él era una sentencia de humillación, como si su identidad no mereciera ser descubierta. Las voces murmuraban historias que le resultaban ajenas, pero que sentía como si lo envolvieran. Le llamaban forastero, mendigo, y se burlaban de su desconcierto, juzgándole únicamente por su apariencia humilde. El pueblo no ofrecía consuelo, solo reforzaba su sensación de no pertenecer. Mientras contemplaba su reflejo distorsionado en el pozo de la plaza, se preguntaba, ¿quién soy y por qué el mundo me ha dado la espalda? Había algo en su porte, algo que ni él mismo comprendía, que inquietaba a quienes le rodeaban. Cada día en San Agustín era una lucha contra las insinuaciones y miradas inquisitivas. El mercado, que debería ser un lugar de vida, era para él una arena de juicio. Se sentía aplastado por el peso de expectativas no dichas, como si su amnesia fuese una ofensa personal para los habitantes. ¿Qué puede ofrecer un hombre sin pasado?, susurraban las ancianas. Pero había algo en los fragmentos de memoria que emergían, una sala lujosa, un anillo dorado y una promesa que no lograba descifrar. Las noches eran largas y solitarias, llenas de ecos de sus propias dudas. Se refugiaba junto al río, donde la brisa parecía traer retazos de respuestas. Sus sueños eran caóticos, una colcha de recuerdos inconexos. Un rostro sonriente, una voz pronunciando su nombre, imágenes que se desvanecían tan rápido como surgían. La humillación de no reconocerse a sí mismo era más cruel que el desprecio del pueblo. En el fondo de su angustia crecía una inquietud. La identidad que había perdido no era un detalle menor, era la clave de su dignidad. Sentía, sin saber por qué, que había algo más en él de lo que los demás veían. Pero, ¿cómo demostrarlo cuando ni siquiera se reconocía en su propio reflejo? Mientras los habitantes lo rechazaban, él comenzaba a rechazar la narrativa que intentaban imponerle. No se dejaría definir por las apariencias. Un día, al pasar junto al portón de madera gastada de una vieja panadería, un aroma dulce lo hizo detenerse. Dentro, una mujer de mirada cálida lo observaba como si viera algo más allá de lo evidente. Dudó un instante, pero entró, guiado por algo que no entendía. La panadería era un santuario de sencillez en medio del caos del pueblo. Esperanza lo recibió con una sonrisa, un gesto tan raro que casi lo desarmó. Mientras aceptaba un trozo de pan caliente, comprendió algo que no sabía que estaba buscando, un comienzo. El gesto de Esperanza no era solo un acto de bondad, era una chispa de esperanza en medio de su oscuridad. Sin embargo, incluso allí, sabía que los desafíos estaban lejos de terminar. El pueblo seguía juzgándole, y él entendía que necesitaría más que un refugio para enfrentar la tormenta que se avecinaba. La panadería de Esperanza era un pequeño rincón lleno de aromas cálidos y luz tenue, una rareza en el frío juicio que envolvía San Agustín. Las paredes, cubiertas de grietas y recuerdos, reflejaban la lucha constante de su dueña por mantener a flote aquel lugar. A pesar de sus propias dificultades, Esperanza ofreció al hombre un rincón para dormir y un trabajo humilde. Él, agradecido, aceptó sin reservas, aunque el peso de la humillación seguía apretándole el pecho. Por primera vez, alguien había visto más allá de su apariencia. En los primeros días, el hombre aprendió el ritmo de la panadería, amasar, hornear y servir a los clientes que llegaban con miradas de desprecio. Mientras trabajaba, los fragmentos de su memoria aparecían como destellos,
una reunión importante, un anillo dorado brillando bajo la luz. Cada recuerdo parecía burlarse de su amnesia, un rompecabezas imposible de completar. Sin embargo, cada gesto amable de Esperanza era como una brisa que calmaba la tormenta interna. Los clientes de la panadería, sin embargo, no compartían la bondad de su dueña. Las risas burlonas y comentarios mordaces se colaban entre los estantes, juzgándole por su humildad y extraña falta de pasado. El forastero ha encontrado su sitio, fregando el suelo, bromeaban algunos. El hombre tragaba su orgullo, pero cada día acumulaba una determinación silenciosa. No permitiría que su identidad quedara enterrada bajo el peso de esas apariencias engañosas. Esperanza, aunque cansada por sus propios problemas, le ofrecía consuelo en forma de palabras suaves y panes recién horneados. Ella también conocía el dolor del rechazo, aunque lo ocultaba bajo su actitud amable. Las noches en la panadería se llenaban de pequeñas conversaciones, donde compartían fragmentos de sus vidas rotas. Para el hombre, ese refugio no solo era un techo, sino un lugar donde su dignidad comenzaba a encontrar raíces. Cada día, mientras servía a los clientes, sentía las miradas como cuchillos en su espalda. Sin embargo, también había algo más, la certeza de que su pasado no estaba tan lejos como parecía. Los detalles de su memoria perdida, aunque vagos, empezaban a adquirir formas más claras. Mientras tanto, la panadería se convertía en un símbolo de gratitud y propósito. A pesar de los juicios, él estaba decidido a reconstruirse desde esas cenizas. Un día, mientras limpiaba un rincón olvidado de la tienda, encontró un pequeño objeto que lo dejó perplejo, un anillo dorado, idéntico al que aparecía en sus sueños. Lo escondió en su bolsillo, inseguro de lo que significaba, pero sintió que algo en su interior despertaba. No podía explicarlo, pero aquel anillo parecía estar conectado tanto a su pasado como a la misma Esperanza. ¿Podría ser esta panadería más que un simple refugio? Las risas crueles de los habitantes de San Agustín empezaron a sonar más lejanas. No porque hubieran cesado, sino porque el hombre, con cada día que pasaba, encontraba una chispa de fuerza dentro de sí mismo. Mientras moldeaba el pan, imaginaba las piezas de su historia uniendo lentamente un rompecabezas que cambiaría su destino. Pero, ¿estaría preparado para enfrentar la verdad cuando llegara el momento? El temor y la esperanza convivían en su pecho. Y mientras se asomaba a la ventana de la panadería, viendo cómo el sol se escondía tras las colinas de San Agustín, sabía que lo peor estaba aún por venir. La tormenta no había pasado, solo estaba esperando el momento perfecto para golpear con más fuerza. Pero el hombre ya no era el mismo que llegó con las manos vacías y el alma rota. Algo en su interior empezaba a encenderse, una llama que prometía revelar mucho más que pan y gratitud. Los días en San Agustín transcurrían lentamente, pero en el interior del hombre algo se agitaba como una llama avivándose. Las humillaciones que soportaba no solo herían su orgullo, sino que también alimentaban una silenciosa determinación. Cada comentario mordaz, cada mirada cargada de desprecio, se convertía en un ladrillo para construir la fuerza que necesitaba. La panadería de Esperanza era su refugio, pero su espíritu buscaba algo más grande, recuperar lo que había perdido, aunque no supiera aún qué era. Los insultos de los habitantes del pueblo se volvieron más crueles con el paso del tiempo. Los niños lo señalaban, los ancianos cuchicheaban y los hombres del mercado lanzaban risas ahogadas a su paso. El forastero no tiene lugar aquí, decían con frialdad. Sin embargo, el hombre se negaba a responder, guardando cada palabra hiriente como una lección. Mientras amoldaba el pan con manos firmes, prometía en silencio que algún día demostraría quién era realmente. La panadería, aunque pequeña, se convirtió en el centro de su lucha interna. Allí aprendió a encontrar belleza en los gestos más simples, el aroma del pan recién horneado, la calidez de una taza de café compartida con Esperanza. Estos momentos le recordaban que la dignidad no se mide por las apariencias. Aunque los días fueran duros, él sabía que estaba más cerca de una verdad que aún no podía nombrar, pero que sentía como un hilo que lo conectaba con su pasado. Una tarde, mientras barría el suelo de la tienda, escuchó a dos clientes hablar en voz baja. Mencionaron un nombre que resonó como un eco distante en su memoria, Don Salvador. No sabía quién era ni por qué esas palabras encendieron una chispa de reconocimiento en su mente. Fue entonces cuando comprendió que el pueblo escondía más secretos de los que aparentaba. ¿Podría su identidad perdida estar entrelazada con San Agustín de formas que ni siquiera los habitantes imaginaban? Cada vez que recordaba los fragmentos de su pasado,
sentía una mezcla de esperanza y miedo. El anillo que había encontrado días atrás era un recordatorio constante de que había más en su historia de lo que se veía a simple vista. A veces, en el silencio de la noche, imaginaba una vida diferente, llena de poder y riqueza, pero esas imágenes eran tan borrosas como las sombras que bailaban en las paredes de su pequeño cuarto. ¿Y si nunca lograba atar esos cabos sueltos? Los días difíciles lo moldearon, no como un mártir, sino como alguien que aprendió a encontrar fortaleza en el rechazo. En lugar de dejarse consumir por la ira, usó esas emociones como combustible. No soy lo que ellos ven, pensaba mientras atendía a los clientes con una sonrisa controlada. Su fuerza no era visible, pero crecía con cada humillación soportada. Sabía que el juicio de San Agustín era solo una capa superficial, debajo de todo eso, la verdad aguardaba. Esperanza notó el cambio en su actitud. Aunque el hombre seguía callado, había en él una nueva energía que no se podía ignorar. «Pareces alguien que ha encontrado algo», le dijo una noche mientras compartían una cena sencilla. Él, evitando su mirada, solo respondió, «Todavía no, pero estoy cerca». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, dejando en Esperanza más preguntas que respuestas. Aunque no entendía del todo, supo que aquel hombre tenía un propósito que lo superaba. Y así, mientras el sol se ponía tras las montañas, su determinación brillaba como una promesa. No sabía cuánto tiempo le tomaría desentrañar los misterios que lo rodeaban, pero estaba dispuesto a enfrentarlos. Las piezas del rompecabezas se sentían más cercanas, como si el destino estuviera guiando sus pasos. La panadería era su refugio, pero el mundo que buscaba estaba más allá de esas paredes, esperando que encontrara el coraje para reclamarlo. Los habitantes de San Agustín estaban tan absortos en sus juicios que no se dieron cuenta de los pequeños detalles que comenzaban a emerger. Mientras trabajaba en la panadería, el hombre descubría cada vez más fragmentos de su vida pasada. Un día, mientras organizaba las cuentas del negocio de Esperanza, notó un recibo de alquiler que llevaba un nombre familiar, Salvador, el nombre que había escuchado murmurar en el mercado. Algo dentro de él despertó, como si las piezas del rompecabezas empezaran a encajar. El misterio de su identidad se volvió más claro cuando encontró un viejo documento enterrado entre papeles olvidados en la trastienda. En él, se mencionaban propiedades y fortunas que parecían conectadas no solo a su pasado, sino también a la misma panadería. Las líneas borrosas del texto sugerían que aquel lugar, que ahora lo cogía como un refugio, le pertenecía en realidad. El descubrimiento lo dejó atónito, pero también le dio un destello de poder. Por primera vez, sintió que tenía algo que los demás no podían quitarle. A medida que las piezas del pasado se revelaban, la actitud del hombre cambió de forma sutil pero evidente. Seguía soportando las humillaciones diarias, pero ahora lo hacía con una calma que desconcertaba a los demás. ¿Por qué sonríe?, se preguntaban los clientes más crueles. Lo que no sabían era que, detrás de esa serenidad, había un hombre que comenzaba a entender su lugar en el mundo. Su silencio ya no era señal de debilidad, sino de un poder que aún no había revelado. La conexión entre el hombre y la panadería de Esperanza era más profunda de lo que ambos imaginaban. Aunque él no se lo confesó, sabía que aquel lugar era la clave para desentrañar su identidad. Cada rincón, cada objeto, parecía guardar secretos que esperaban ser descubiertos. En las noches, cuando el pueblo dormía, él recorría la trastienda con una linterna, buscando pistas que pudieran arrojar luz sobre su historia. La verdad estaba ahí, escondida entre las sombras, y él estaba decidido a encontrarla. Los habitantes de San Agustín seguían ignorando quién era en realidad aquel hombre que despreciaban. Para ellos, seguía siendo un forastero sin importancia, alguien que dependía de la bondad de Esperanza para sobrevivir. Pero la verdad era mucho más compleja. No solo era dueño de la panadería, sino que también tenía vínculos con otras propiedades importantes del pueblo. Si decidiera reclamar lo que era suyo, podría cambiar el destino de San Agustín de forma irreversible. La ironía de la situación no pasó desapercibida para él. Aquellos que lo humillaban dependían, sin saberlo, de su generosidad pasada. Cada fragmento de memoria que recuperaba añadía una nueva capa a su historia. Recordaba haber hecho inversiones significativas en el pueblo, ayudando a construir lo que ahora era San Agustín. Sin embargo, también sabía que esa generosidad había sido traicionada. Alguien había manipulado los hechos para convertirlo en un paria, y él estaba decidido a descubrir quién era el culpable. Un día, mientras paseaba por el pueblo al amanecer, sintió la mirada penetrante de Estela,
una de las líderes más arrogantes de San Agustín. Ella, como muchos otros, lo trataba con desdén, pero había algo en su actitud que le parecía familiar. En sus recuerdos fragmentados, surgió la imagen de una reunión donde su nombre había sido borrado de los registros de propiedad. ¿Podría Estela estar implicada? La sospecha encendió una chispa de justicia en su corazón. Mientras regresaba a la panadería, el hombre sabía que estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad. Pero con el conocimiento venía también una decisión difícil: ¿usaría su poder recién descubierto para vengarse o para transformar el pueblo que tanto le había hecho sufrir? El futuro de San Agustín estaba en sus manos, y cada paso que daba lo acercaba más al momento en que tendría que enfrentarse a su destino. La ira creció como un torrente en el corazón del hombre mientras encajaba las piezas de su pasado. Durante semanas, había observado en silencio cómo los habitantes de San Agustín lo trataban con desprecio. Sabía ahora que muchos de ellos vivían de las propiedades y negocios que le pertenecían, incluyendo a Estela, cuya arrogancia era tan grande como su ambición. En su mente, planeó con detalle cómo desmantelar las mentiras que habían construido. La venganza parecía ser la respuesta, pero algo dentro de él lo detenía. El día en que decidió enfrentar a Estela, la encontró en el mercado, rodeada de su habitual círculo de admiradores. Mientras ella hablaba con tono altivo, el hombre notó un temblor en su mano. Se acercó, decidido a revelarle todo lo que sabía, pero lo que vio cambió su curso. Estela, quien siempre parecía inquebrantable, dejó caer un pañuelo que llevaba consigo, y cuando lo recogió, sus ojos mostraban una fragilidad inesperada. ¿Podría ser que ella también cargara con su propio peso oculto? Esa noche, mientras caminaba por la plaza, recordó las palabras de Esperanza: la bondad no es un signo de debilidad, es un acto de coraje. Aquellas palabras resonaron en su mente, obligándolo a cuestionar sus motivos. ¿Era la justicia verdadera si se lograba a través del sufrimiento ajeno? El hombre sabía que tenía el poder de cambiar las cosas, pero el precio de la venganza era demasiado alto. En lugar de castigar, comenzó a pensar en cómo podía transformar el dolor en algo más significativo. En un giro inesperado, el hombre decidió ayudar a Estela en lugar de enfrentarla. Durante los días siguientes, buscó pequeñas maneras de demostrar su compasión, sin revelar aún quién era realmente. Una mañana, mientras Estela organizaba las cuentas de su tienda, encontró un sobre que contenía dinero suficiente para pagar sus deudas. Nadie supo cómo llegó allí, pero Estela, al borde de las lágrimas, comenzó a cambiar su actitud. La humillación que él había soportado no debía perpetuarse en un ciclo interminable. Mientras tanto, el hombre seguía trabajando en la panadería, observando cómo sus actos de bondad comenzaban a sembrar dudas en los corazones de los demás. Algunos habitantes de San Agustín, al ver el cambio en Estela, empezaron a tratarlo con más respeto. Pero lo más importante no era cómo lo veían los demás, sino cómo él empezaba a verse a sí mismo. La redescubierta de su identidad no solo era un viaje hacia su pasado, sino una transformación de su presente. Una tarde, mientras conversaba con Esperanza, le confesó su dilema. Tengo el poder de destruir a quienes me humillaron, pero no sé si eso me hará libre. Ella, con su habitual sabiduría, respondió: la verdadera justicia no es aplastar a los demás, sino levantarlos para que aprendan a mirar más allá de las apariencias. Sus palabras lo impactaron profundamente, llevándolo a reflexionar sobre el tipo de hombre que quería ser. Su amnesia había borrado su historia, pero no sus valores. El momento culminante llegó cuando Estela, visiblemente cambiada, se acercó a la panadería para agradecer al hombre. No sé quién eres realmente, pero has hecho más por mí que todos los que dicen conocerme. Sus palabras rompieron algo en su interior, recordándole que la redención no era solo para los que habían sufrido, sino también para los que habían causado sufrimiento. Esa noche, mientras observaba las estrellas desde el techo de la panadería, supo que había tomado el camino correcto. Sin embargo, la paz que empezaba a sentir no resolvía todos los misterios que lo rodeaban. Aún quedaban secretos enterrados en San Agustín, y el diario que había encontrado en la trastienda prometía respuestas que podían cambiarlo todo. Mientras abría sus páginas amarillentas, supo que lo que estaba por descubrir lo llevaría aún más profundo en el laberinto de su pasado, donde la justicia y el perdón se enfrentarían una vez más. El diario encontrado en el sótano de la panadería era antiguo, con páginas amarillentas y una caligrafía tan delicada como enigmática. Mientras lo abría bajo la luz tenue de una vela, el hombre sintió una extraña mezcla de temor y anticipación. Las primeras páginas hablaban de una familia prominente,
de negocios prósperos y alianzas estratégicas en San Agustín. Pero a medida que avanzaba, los relatos se tornaban oscuros, llenos de traiciones y conspiraciones. Las palabras eran un espejo que comenzaba a reflejar su propia historia perdida. Entre los nombres mencionados en el diario, encontró uno que le resultó inquietantemente familiar, Don Salvador, quien aparentemente había sido un benefactor de la comunidad. Pero a medida que las páginas revelaban más, quedó claro que Salvador no era un héroe, sino alguien que había utilizado su poder para manipular y someter. El hombre sintió una punzada en el pecho al darse cuenta de que este Salvador estaba directamente relacionado con su familia. ¿Podría ser el responsable de su amnesia y caída? Las palabras escritas parecían cobrar vida mientras continuaba leyendo. Una entrada hablaba de una reunión secreta en la que varios líderes del pueblo habían decidido borrar el nombre de una persona de todos los registros. La descripción era vaga, pero los detalles coincidían con los fragmentos de memoria que atormentaban al hombre. Una mesa larga, rostros conocidos y una sensación de traición ardían en su mente. A cada página, la verdad se acercaba más, pero también el peso de enfrentarla. El diario no solo hablaba de traiciones, sino también de secretos más oscuros que envolvían a San Agustín. Mencionaba acuerdos clandestinos y la desaparición misteriosa de varios habitantes que nunca fueron encontrados. El hombre comenzó a entender que su propia historia estaba entrelazada con el tejido corrupto del pueblo. Mientras avanzaba en la lectura, se preguntaba si al descubrir toda la verdad, podría soportar el peso de lo que encontraría. Pero sabía que no había marcha atrás. En una de las últimas páginas, el diario mencionaba una llave misteriosa escondida en la panadería, junto con un mapa que señalaba una mansión abandonada en las afueras del pueblo. La escritura era clara: esa llave abriría un baúl que contenía pruebas irrefutables de las conspiraciones que habían destruido vidas. El hombre dejó escapar un suspiro tembloroso. Esa llave era la conexión que necesitaba para desenmarañar el enigma de su pasado, pero también sabía que abriría puertas a verdades incómodas. El peso de las revelaciones era inmenso, pero también despertaba algo en su interior, una determinación renovada. No solo se trataba de recuperar su identidad, sino de comprender el papel que había jugado en los eventos que habían marcado a San Agustín. Sentía que el diario era más que un registro del pasado, era una guía hacia la justicia que tanto anhelaba. Sin embargo, mientras cerraba las páginas con cuidado, comprendió que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Durante los días siguientes, el hombre buscó la llave mencionada en el diario, examinando cada rincón de la panadería. Finalmente, la encontró escondida dentro de un viejo tarro de harina. La llave era pequeña y sencilla, pero para él tenía el peso de un tesoro invaluable. Mientras la sostenía, sus pensamientos se llenaron de preguntas. ¿Qué revelaría ese baúl? ¿Sería suficiente para cambiar su destino y el de San Agustín? Con la llave en mano, sintió que su viaje hacia la verdad estaba más cerca que nunca. Esa noche, mientras contemplaba la mansión abandonada desde lejos, supo que lo que estaba por enfrentar cambiaría todo. Las luces del pueblo parecían parpadear a lo lejos, como si San Agustín mismo estuviera esperando el desenlace de su historia. Aunque el miedo lo acompañaba, la determinación en su corazón era más fuerte. Las respuestas lo esperaban tras esas puertas cerradas, y él estaba listo para descubrirlas, sin importar el costo. La mansión abandonada se alzaba como un gigante olvidado en las afueras de San Agustín, rodeada de maleza y un silencio inquietante. Con la llave en la mano, el hombre sintió que cada paso hacia aquella puerta desgastada lo acercaba más a la verdad, pero también al abismo de sus propios miedos. La madera crujía bajo sus pies, y el aire, cargado de polvo, parecía contener los susurros de un pasado que lo aguardaba. Al insertar la llave en la cerradura, el clic metálico resonó como un disparo en la quietud de la noche. El interior de la mansión era un reflejo de decadencia y grandeza olvidada. Muebles cubiertos por sábanas polvorientas y candelabros oxidados decoraban un lugar que alguna vez había sido majestuoso. En el centro del salón principal, un baúl de madera oscura esperaba, tal como el diario había descrito. El hombre se acercó con pasos cautelosos, como si temiera despertar los secretos que descansaban en su interior. Al abrirlo, un conjunto de documentos, fotografías y objetos personales revelaron la magnitud de la traición que había sufrido. Entre los papeles, encontró un contrato firmado por varios líderes del pueblo, incluyendo el nombre de Estela, que lo despojaba de todas sus propiedades y títulos. Las palabras, claras y frías, dejaban poco espacio para la interpretación: había sido traicionado por aquellos en quienes alguna vez confió.
pero lo que más le dolió fue descubrir una carta, escrita por alguien a quien consideraba cercano, justificando la conspiración con frases como «el pueblo merece más que depender de un solo hombre». La herida en su corazón se profundizó. En el baúl también había fotografías que mostraban momentos de su vida que había olvidado por completo. Una de ellas, en particular, lo conmovió, un retrato de una reunión en la que él aparecía rodeado de niños y familias agradecidas. Parecía un líder, alguien que había trabajado para el bienestar de San Agustín. Pero esas imágenes eran un cruel contraste con la realidad que ahora enfrentaba. Mientras sostenía la foto, las lágrimas se acumularon en sus ojos, no solo por la pérdida de su identidad, sino por la corrupción que había destruido todo lo que construyó. Entre los documentos, encontró una prueba clave, un registro bancario que demostraba cómo las ganancias de sus propiedades habían sido desviadas por los conspiradores. Ese hallazgo no solo confirmaba la magnitud de la traición, sino que también le daba el poder para reclamar lo que era suyo. Pero mientras observaba esas pruebas, una pregunta lo atormentaba: ¿sería la justicia suficiente para reparar el daño que le habían hecho? El peso de decidir qué hacer con esa información lo envolvió como una sombra. Mientras exploraba el resto de la mansión, encontró habitaciones que parecían congeladas en el tiempo, con muebles y objetos personales que despertaban recuerdos vagos. En una de ellas, descubrió un viejo escritorio que contenía cartas dirigidas a él, de personas que habían intentado advertirle sobre la conspiración. Cada palabra escrita era como un eco de las voces que había olvidado, recordándole que incluso en su caída, hubo quienes lo apoyaron. Esto le dio un nuevo sentido de propósito, no todo estaba perdido. La llave, que al principio parecía un objeto insignificante, se convirtió en el símbolo de algo mucho más grande. Era la entrada no solo a los secretos de su pasado, sino también a una verdad que podía cambiar el futuro de San Agustín. Sin embargo, el hombre sabía que enfrentar esa verdad requeriría más que pruebas, necesitaría el coraje de enfrentarse a quienes lo traicionaron, y sobre todo, a sí mismo. Cada descubrimiento lo preparaba para el momento en que todo saldría a la luz. Mientras cerraba el baúl y organizaba los documentos, escuchó el distante repiqueteo de la lluvia contra las ventanas rotas de la mansión. La tormenta que se aproximaba parecía reflejar el tumulto de emociones que lo invadían. Aunque el miedo aún lo acompañaba, algo dentro de él se había transformado. Con las pruebas en mano y la determinación brillando en sus ojos, salió de la mansión, sabiendo que la próxima vez que entrara en San Agustín, no sería como un hombre roto, sino como alguien dispuesto a reclamar su justicia. La tormenta estalló sobre San Agustín con una furia inesperada, oscureciendo el cielo y dejando al pueblo sumido en un apagón total. Las casas, que solían brillar con luz tenue al anochecer, ahora parecían sombras frágiles bajo la lluvia torrencial. En medio de la oscuridad, el hombre caminaba hacia la plaza principal, con los documentos del baúl resguardados en una mochila desgastada. Cada paso lo acercaba no solo al centro del pueblo, sino al centro de su propia verdad. La tormenta no era solo del cielo, era su alma preparándose para la batalla. Los líderes del pueblo, incluido el arrogante círculo de Estela, se habían reunido en el salón comunitario para resguardarse de la tormenta. Las velas iluminaban sus rostros, revelando tanto el temor al apagón como la falsa seguridad de su poder. Cuando el hombre entró, empapado y con una expresión indescifrable, todas las conversaciones se detuvieron. Los murmullos habituales se transformaron en un silencio incómodo, como si una presencia desconocida hubiese alterado el equilibrio del lugar. Por primera vez, él no parecía un forastero, parecía un juez. Sacó los documentos uno a uno, dejándolos caer sobre una mesa improvisada en el centro de la sala. Las hojas mojadas se pegaron unas a otras, pero las palabras escritas en ellas eran claras y contundentes. «Aquí está la verdad que tanto ocultasteis», dijo con una voz firme, que cortó el aire como un trueno. Las reacciones fueron inmediatas, miradas de incredulidad, suspiros nerviosos y el murmullo de justificaciones. Pero el hombre no estaba allí para escuchar excusas, estaba allí para exponer lo que había sido enterrado. Mientras hablaba, su voz no solo narraba hechos, sino que también transmitía el dolor y la traición que había soportado. Describió cómo había sido despojado de su identidad, su memoria y su dignidad por quienes alguna vez llamaba aliados. Señaló a Estela directamente, revelando su firma en el contrato que lo había despojado de todo. «Fuisteis vosotros los que me condenasteis al olvido, pero ahora es vuestro turno de enfrentar la verdad», declaró con una calma que helaba el ambiente. Estela, por primera vez, no tuvo palabras. Sus manos temblaban mientras intentaba negar lo innegable.
pero las pruebas frente a ella eran irrefutables. Los demás líderes, al ver su caída, comenzaron a retroceder, como si la oscuridad de sus propias acciones los envolviera. Sin embargo, el hombre no buscaba venganza en ese momento. Sus palabras no eran para castigar, sino para iluminar la magnitud de la injusticia que había sufrido. Este pueblo no necesita más traiciones, necesita la verdad, dijo, y la sala quedó en silencio nuevamente. En medio del apagón, su revelación no solo era un acto de justicia, sino también un rayo de luz en la oscuridad. Los habitantes, que se habían congregado alrededor del salón comunitario para escapar de la tormenta, comenzaron a escuchar. Algunos reconocieron en el hombre la figura que alguna vez los ayudó, mientras que otros apenas empezaban a comprender la gravedad de lo que ocurría. La lluvia golpeaba el techo con fuerza, pero el eco de sus palabras era aún más fuerte dentro de aquellas paredes. A medida que avanzaba la noche, el hombre dejó de hablar y permitió que el peso de los documentos hiciera el resto. Las miradas de los líderes, antes altivas, ahora estaban llenas de vergüenza y miedo. Los habitantes, por otro lado, comenzaron a murmurar, cuestionando su propio papel en la marginación de aquel hombre. En ese momento, no era solo el quien enfrentaba un juicio, era todo San Agustín. La tormenta afuera no era más que un reflejo de la tormenta interna que todos estaban viviendo. Al final, el hombre recogió sus papeles y miró a la multitud que lo rodeaba. La verdad está aquí. Ahora depende de vosotros qué haréis con ella. Su voz resonó como un eco, dejando a todos en un estado de introspección profunda. Mientras salía del salón, las primeras luces comenzaron a encenderse en el pueblo, como si el apagón estuviera cediendo ante una nueva claridad. Pero él sabía que la verdadera lucha no había terminado. La justicia era solo el comienzo, el perdón y la reconstrucción serían los próximos pasos en su viaje. El amanecer llegó a San Agustín con un cielo limpio tras la tormenta, pero el aire seguía cargado de tensión. Mientras el pueblo despertaba, una columna de humo comenzó a alzarse desde la esquina donde se encontraba la panadería de Esperanza. El hombre, que estaba organizando los documentos de la noche anterior, corrió al ver las llamas devorando el techo del lugar que había sido su refugio. Su corazón latía con fuerza, no solo por el miedo a perder la panadería, sino porque sabía que la catástrofe podía extenderse a todo el pueblo. El fuego se propagó rápidamente, alcanzando las casas vecinas mientras los habitantes corrían en todas direcciones, buscando salvar lo poco que tenían. Esperanza estaba fuera, gritando por ayuda mientras veía cómo su panadería, su único sustento, era consumida por las llamas. Sin pensarlo, el hombre cruzó el perímetro que los demás temían traspasar, sumergiéndose en el calor asfixiante. Los recuerdos de las traiciones y las humillaciones se desvanecieron en ese instante, lo único que importaba era salvar lo que podía. Dentro del edificio, las llamas iluminaban los estantes y mesas que tanto esfuerzo les había costado mantener. A pesar del peligro, el hombre buscó desesperadamente salvar los objetos más valiosos, el diario, las pruebas de su identidad, y los recuerdos personales de Esperanza. El humo quemaba sus pulmones y la madera crujía bajo sus pies, pero su determinación era inquebrantable. Cada paso que daba dentro de aquel infierno era un testimonio de su transformación, ya no era el hombre humillado, sino alguien dispuesto a sacrificarse por los demás. Fuera, los habitantes del pueblo observaban con asombro cómo aquel forastero, al que muchos habían despreciado, arriesgaba su vida por el bien común. Algunos comenzaron a unirse al esfuerzo, formando una cadena para traer agua desde el pozo de la plaza. Otros, al recordar las revelaciones de la noche anterior, sintieron un profundo remordimiento. ¿Cómo era posible que alguien que había sido tratado tan injustamente estuviera dispuesto a darlo todo por salvar a un pueblo que lo rechazó? Las llamas no solo consumían la panadería, sino también las barreras de prejuicio que habían mantenido. El hombre logró salir del edificio cargando un saco lleno de objetos rescatados, justo antes de que el techo colapsara detrás de él. Su rostro estaba cubierto de hollín, y su respiración era entrecortada, pero sus ojos brillaban con una determinación que dejó a todos en silencio. Dejó el saco a los pies de Esperanza, quien, entre lágrimas, lo abrazó sin decir una palabra. En ese momento, los habitantes de San Agustín comenzaron a comprender que aquel hombre no era solo un forastero, era el corazón que el pueblo había ignorado por tanto tiempo. El fuego finalmente fue controlado, pero no sin dejar su marca en las estructuras y en las almas de los presentes. Mientras el hombre se sentaba en el suelo, exhausto, una anciana del pueblo se acercó y le ofreció agua. Su gesto era pequeño, pero cargado de significado, un primer paso hacia la reconciliación.
Poco a poco, otros siguieron su ejemplo, ofreciendo palabras de gratitud y ayuda para reconstruir lo perdido. San Agustín, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a actuar como una comunidad unida. Sin embargo, el hombre no veía el incendio como una tragedia completa, sino como una oportunidad para un nuevo comienzo. Aunque la panadería de Esperanza estaba en ruinas, sabía que juntos podían reconstruirla, no solo como un negocio, sino como un símbolo de resistencia y esperanza. Lo que se quema puede renacer más fuerte, le dijo a Esperanza, y sus palabras resonaron entre los habitantes, que ahora lo miraban con un respeto renovado. Mientras el sol se ponía, bañando al pueblo con una luz dorada, el hombre sabía que su sacrificio no había sido en vano. Había ganado algo más valioso que la recuperación de su identidad, había ganado el respeto y la confianza de un pueblo que, aunque imperfecto, aún tenía la capacidad de cambiar. Pero aún quedaba una última confrontación pendiente, y el eco de las traiciones pasadas seguía presente, aguardando el momento en que el hombre decidiría el destino de quienes lo habían traicionado. Con el amanecer, San Agustín despertó no solo a un nuevo día, sino a un pueblo transformado por el fuego y el sacrificio. El hombre, ahora reconocido por todos, no perdió tiempo en comenzar la reconstrucción. En el centro de la plaza, rodeado por habitantes que alguna vez lo rechazaron, desplegó los documentos que probaban su legítima conexión con las propiedades del pueblo. Sus palabras fueron directas pero llenas de propósito: esto no es para dividirnos, sino para empezar de nuevo. La humildad de su tono desarmó incluso a los más escépticos. Los primeros días de la restauración fueron un desafío, pero también una oportunidad para el pueblo de redescubrirse. El hombre lideró los esfuerzos con manos firmes y un corazón generoso. Cedió el control de algunas propiedades clave a los lugareños, bajo la condición de que se utilizaran para mejorar la comunidad. La panadería de Esperanza fue la primera en ser reconstruida, y él personalmente supervisó cada detalle. Este lugar fue mi refugio cuando no tenía nada, ahora será el corazón de nuestro nuevo comienzo, dijo, mientras los demás asentían en silencio. Los habitantes comenzaron a verlo no solo como un benefactor, sino como un símbolo de redención y justicia. Incluso aquellos que habían firmado en su contra encontraron en sus acciones una lección poderosa. Una mañana, Estela se presentó ante él, con las manos temblorosas y los ojos llenos de arrepentimiento. No puedo cambiar lo que hice, pero quiero intentar repararlo, dijo, extendiendo un sobre con dinero que había ganado injustamente. El hombre lo aceptó, pero no sin antes recordarle: la verdadera justicia está en lo que hacemos a partir de ahora. La transformación de San Agustín no fue solo material, sino también moral. Las palabras del hombre sobre el perdón y la comunidad resonaron profundamente en cada rincón del pueblo. Las familias que antes vivían en silencio comenzaron a trabajar juntas, compartiendo recursos y sueños. La plaza, antes lugar de chismes y juicios, se convirtió en un espacio para la música, el mercado y la celebración. Cada piedra levantada durante la reconstrucción parecía llevar consigo el peso del pasado y la promesa de un futuro mejor. El hombre, sin embargo, sabía que su camino no terminaba allí. Aunque había recuperado su identidad y el respeto del pueblo, sentía que su verdadera misión era asegurarse de que San Agustín no volviera a caer en los errores del pasado. Organizó reuniones regulares, donde todos los habitantes podían expresar sus preocupaciones y participar en las decisiones importantes. La justicia no podía depender de una sola persona, debía ser un compromiso colectivo. Este cambio de mentalidad fue su mayor legado. Una tarde, cuando el sol bañaba la plaza con su cálida luz, Esperanza se acercó a él con una sonrisa tranquila. «Has cambiado este lugar, pero, ¿qué hay de ti? ¿Has encontrado paz?» Él, mirando las calles llenas de vida, respondió: «No busqué paz, sino propósito. Y creo que aquí lo he encontrado». Sus palabras marcaron el cierre de un ciclo y el inicio de otro, no solo para él, sino para todo el pueblo. La redescubierta de su identidad había llevado a la transformación de San Agustín. Mientras caminaba por las calles renovadas, el hombre reflexionó sobre todo lo que había pasado. Había llegado como un forastero sin nombre, rechazado por su apariencia, y ahora era parte fundamental del tejido de la comunidad. Pero su corazón le decía que aún debía enfrentar a una figura clave en su historia, el mayor responsable de su caída, quien seguía en las sombras, esperando su oportunidad de redimirse o de resistir. El camino hacia la verdadera reconciliación aún no había terminado. El hombre sabía que el cierre de su historia en San Agustín dependía de enfrentar al mayor culpable de su caída. Aquel que había conspirado desde las sombras,
manipulando a los líderes del pueblo y arrebatándole todo lo que era suyo. La identidad de su antagonista no era un misterio, pero la confrontación lo inquietaba. Se trataba de Don Salvador, un hombre que aún mantenía influencia en la comunidad, a pesar de su historial de engaños. Mientras caminaba hacia la casa de Salvador, el peso de la justicia y la compasión luchaban dentro de él. La casa de Salvador era una mansión que, aunque envejecida, aún conservaba un aire de poder y autoridad. Al entrar, el hombre fue recibido por una mirada altiva que no mostraba ni rastro de arrepentimiento. «Así que finalmente recuerdas quién eres», dijo Salvador, con una sonrisa sarcástica. Las palabras eran un desafío, pero el hombre no respondió con ira. En cambio, colocó sobre la mesa los documentos y pruebas que desenmascaraban a Salvador como el autor intelectual de su caída. «Lo recuerdo todo», fue su única respuesta. Salvador, al ver los papeles, perdió la compostura por un momento, pero rápidamente recuperó su arrogancia. «¿Y qué piensas hacer con esto? ¿Humillarme frente al pueblo? ¿Destruirme como intentaste construir San Agustín?» Su tono goteaba desprecio, pero había un leve temblor en su voz que delataba su miedo. El hombre lo observó en silencio, dejando que el peso de las pruebas hablara por sí mismo. No necesitaba gritar ni acusar, la verdad era suficiente para derribar a Salvador. El silencio en la sala era ensordecedor, roto solo por el crujir de los papeles en las manos temblorosas de Salvador. Finalmente, con un suspiro pesado, admitió: «Hice lo que creí necesario. No quería que un solo hombre controlara todo este pueblo». Sus palabras eran una mezcla de justificación y desesperación, pero el hombre no buscaba excusas. «No destruiste solo mis propiedades, destruiste la confianza de este pueblo, ¿y para qué?» «Para llenarte los bolsillos mientras los demás sufrían», respondió con una calma que cortó a Salvador más que cualquier grito. A pesar de la tentación de llevar a Salvador ante los habitantes de San Agustín y exponer su corrupción, el hombre tomó un camino diferente. «No necesito verte caer para sentirme completo», dijo, mientras guardaba los documentos en su mochila. «Pero este pueblo merece saber la verdad, y tú tendrás que enfrentarte a ellos como yo lo hice. Sin excusas, sin mentiras». Sus palabras dejaron a Salvador paralizado, incapaz de responder. Por primera vez, la arrogancia del antagonista se desmoronaba bajo el peso de su propia culpa. Antes de salir, el hombre dejó un mensaje claro: la redención no es para quien la pide, sino para quien la demuestra. Este pueblo decidirá si mereces una segunda oportunidad. Con esas palabras, se alejó, dejando a Salvador solo en su mansión vacía. Mientras caminaba de regreso al pueblo, el hombre sintió una extraña mezcla de alivio y vacío. Había enfrentado a su enemigo, pero no con la venganza que alguna vez había imaginado. En lugar de eso, eligió un camino más difícil, la justicia acompañada de compasión. Cuando llegó a la plaza, los habitantes lo esperaban, ansiosos por saber qué había ocurrido. Sus palabras fueron simples pero poderosas: la verdad ha salido a la luz. Ahora es tarea nuestra decidir qué tipo de pueblo queremos ser. No mencionó a Salvador por su nombre, pero todos entendieron el mensaje. Esa noche, San Agustín se reunió como comunidad para decidir el destino de quien alguna vez los había controlado desde las sombras. Mientras las luces de la plaza se apagaban y el pueblo debatía en susurros, el hombre se retiró en silencio. Había hecho su parte, y ahora era tiempo de que el pueblo decidiera. Pero en su corazón, sabía que este no era el final de su historia. El verdadero cierre no estaba en la caída de Salvador, sino en cómo San Agustín se levantaba de las cenizas de su pasado. Y mientras contemplaba las estrellas, sintió que la redención no era un acto único, sino un camino continuo que todos debían recorrer. Con el amanecer, San Agustín despertó en un estado de calma inusual. La reunión de la noche anterior había sido un punto de inflexión, no solo para el destino de Salvador, sino para todo el pueblo. La comunidad, inspirada por las palabras y el ejemplo del hombre, decidió buscar una solución que no perpetuara los errores del pasado. Salvador sería apartado de cualquier posición de poder, pero no expulsado. En cambio, se le asignó un papel humilde, lejos de los privilegios que alguna vez había disfrutado. La justicia se aplicaba con un toque de humanidad. El hombre, que había observado desde las sombras cómo el pueblo tomaba sus decisiones, sintió una oleada de orgullo mezclada con serenidad. Había llegado como un extraño, despojado de su identidad, y ahora se había convertido en el catalizador de un cambio profundo. La panadería de Esperanza, reconstruida casi por completo,
era un símbolo de ese renacimiento. Cada ladrillo colocado, cada ventana reparada, era un recordatorio tangible de que el pasado no tiene que definir el futuro. Con la restauración de la panadería, llegó también la restauración de las relaciones en el pueblo. Los habitantes, que antes vivían aislados por la desconfianza y el prejuicio, comenzaron a trabajar juntos. Las viejas rivalidades se desvanecían lentamente, reemplazadas por una sensación de comunidad renovada. El hombre, aunque aún lidiaba con las cicatrices de su historia, encontró consuelo en estas pequeñas transformaciones. En cada sonrisa que recibía, veía una prueba de que su sacrificio no había sido en vano. Esperanza, siempre observadora, se dio cuenta de que algo en él había cambiado. Una tarde, mientras compartían un café en la plaza, le preguntó: ¿qué planeas hacer ahora? ¿Seguirás aquí o buscarás un nuevo lugar? Él, mirando las calles llenas de vida, respondió con una sonrisa tranquila: este es mi lugar. No tengo que buscar más. Sus palabras no solo eran una declaración de pertenencia, sino también una promesa de permanecer y construir algo duradero junto a aquellos que ahora lo respetaban. El nuevo comienzo de San Agustín no era perfecto, pero estaba lleno de posibilidades. El hombre, junto con Esperanza, inició proyectos que beneficiaban a todos: un mercado comunitario, talleres para enseñar oficios, y espacios para el arte y la música. Cada iniciativa era un paso hacia un futuro más justo y próspero. Y aunque los desafíos persistían, el pueblo había aprendido a enfrentarlos juntos. La transformación de San Agustín no era solo una cuestión de reconstrucción física, sino también un cambio profundo en los corazones de sus habitantes. Una noche, mientras las luces de la plaza brillaban suavemente y el aire se llenaba con la risa de los niños, el hombre se dio cuenta de que su viaje estaba completo. Había recuperado su identidad, pero más importante aún, había encontrado un propósito que iba más allá de él mismo. El ciclo de humillaciones y prejuicios que casi lo destruyó ahora era un recuerdo lejano, reemplazado por una comunidad unida y resiliente. San Agustín ya no era un lugar de juicio, sino un hogar. Aunque el pasado seguía siendo una parte de su historia, el hombre eligió no quedarse atrapado en él. Cada día era una oportunidad para redescubrir no solo quién era, sino quién podía llegar a ser. Junto a Esperanza, construyó un futuro donde las apariencias ya no definían a las personas, y donde la justicia poética que tanto había buscado se manifestaba en actos cotidianos de bondad y empatía. San Agustín, al igual que él, había renacido de sus cenizas. Mientras observaba el amanecer desde la colina que dominaba el pueblo, el hombre sonrió con una tranquilidad que no había sentido en años. Sabía que la transformación de San Agustín no era solo su obra, sino el resultado de una comunidad que eligió cambiar. Y aunque su historia personal había llegado a su fin, la historia del pueblo apenas comenzaba. Con ese pensamiento, descendió la colina, listo para enfrentar un nuevo día, no como un forastero, sino como un verdadero hijo de San Agustín. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces has dejado que las apariencias dicten tus decisiones? Esta historia nos muestra que detrás de cada rostro hay una historia, y detrás de cada juicio apresurado, una oportunidad perdida para descubrir la verdad. ¿Qué te impide dar el primer paso para cambiar cómo miras al mundo? Si este hombre transformó su vida y la de todo un pueblo al enfrentar sus propias cicatrices, ¿qué podrías lograr tú si dejas atrás tus prejuicios? No permitas que las expectativas de otros definan tu valor. Es hora de romper el ciclo de las apariencias y buscar lo que realmente importa. ¿Qué vas a hacer con lo que acabas de aprender? Déjamelo saber en los comentarios, porque tu opinión puede inspirar a otros a seguir este camino. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte historias que pueden transformar tu vida. La próxima vez podrías ser tú quien descubra el poder que hay detrás de lo inesperado.